Muerto Josué, los hijos de Israel consultaron a Yahvé, diciendo, ¿quién de nosotros marchará primero contra el cananeo para combatirlo? Respondió Yahvé, Judá, he aquí que he entregado la tierra en sus manos. Dijo entonces Judá a Simeón, su hermano, sube conmigo a la tierra de mi herencia, para hacer guerra contra los cananeos, y también yo iré contigo a la tierra de tu herencia. Y Simeón le acompañó. Subió Judá, y Yahvé dio en sus manos a los cananeos y fereceos, de los cuales derrotaron en Besec 10,000 hombres. Encontraron en Besec a Adonibesec, le atacaron y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Huyó Adonibesec, mas le persiguieron y después de haberle tomado preso le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes que tenían cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me paga Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Pues los hijos de Judá atacaron a Jerusalén y habiéndola tomado la pasaron a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después descendieron los hijos de Judá a combatir a los cananeos que habitaban en la montaña, en el Negev y en la Cefelá. Y marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón, cuyo nombre antiguo era Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, Aimán y Talmai. De allí marchó contra los habitantes de Dabir, cuyo nombre antiguo era Kiriat Sefer. Entonces dijo Caleb, al que derrote a Kiriat Sefer y la tome, le daré por mujer mi hija Acsá. Y la tomó Otoniel, hijo de Kenas, hermano menor de Caleb, y éste le dio por mujer su hija Acsá. Mientras ella se iba, con su marido, éste la instigó a que pidiera a su padre un campo, y como ella se bajó del asno, le preguntó Caleb, ¿qué te pasa? Respondió ella, dame una bendición, ya que me has dado tierra de secano, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio fuentes en las regiones superiores y en las inferiores. Los hijos del Cineo, cuñado de Moisés, subieron juntamente con los hijos de Judá, desde la ciudad de las palmeras, al desierto de Judá, que está al sur, en Arad, y vinieron a habitar con el pueblo. Después acompañó Judá a su hermano Simeón y derrotaron a los cananeos que habitaban en Cefat, ejecutaron allí el anatema y fue llamada aquella ciudad Horma. Judá tomó también a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Acarón con su territorio. Yahvé estuvo con Judá de modo que pudo apoderarse de la montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes de los valles, porque tenían carros de hierro. A Caleb se le dio Hebrón, como le había prometido Moisés, y Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Enac. Los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, y así habitan los jebuseos con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. Los de la casa de José, por su parte, subieron contra Betel, y Yahvé estuvo con ellos. Mientras exploraban Betel, cuyo nombre antiguo era Luz, vieron los centinelas a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron, muéstranos, te rogamos, por donde se puede entrar en la ciudad, y usaremos contigo de misericordia. Él les mostró por donde se podía entrar en la ciudad, y ellos pasaron la ciudad a filo de espada, mas dejaron salir a aquel hombre con toda su familia, el cual fue a tierra de los Eteos, donde edificó una ciudad, y la llamó Luz. Este es su nombre hasta el día de hoy. Manasés no desposeyó a los habitantes de Betseán con sus aldeas, ni a los de Taanac con sus aldeas, ni a los habitantes de Dor con sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam con sus aldeas, ni a los habitantes de Megiddo con sus aldeas, por lo cual los cananeos lograron mantenerse en aquel territorio. Cuando Israel cobró fuerza, hizo tributarios a los cananeos, pero no los expulsó por completo. Efraín no expulsó a los cananeos que habitaban en Geser, y los cananeos siguieron viviendo en medio de ellos en Geser. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quetrón, ni a los habitantes de Naalol, y los cananeos siguieron viviendo en medio de ellos pero vinieron a ser tributarios. Aser no expulsó a los habitantes de Acón ni a los habitantes de Sidón, a Alab, a Sib, Elba, a Fee y Ro, sino que los hijos de Aser vivieron en medio de los cananeos,
habitantes del país, pues, no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Betanat, sino que habitó en medio de los cananeos, habitantes del país, pero los habitantes de Bet-Semes y de Betanat vinieron a ser tributarios suyos. Los amorreos estrecharon a los hijos de Dan en las montañas, pues no les permitían bajar a los valles. Lograron los amorreos habitar en Areres, en Ayalón y en Saalbim, mas cuando la mano de la casa de José pesó sobre ellos, vinieron a ser tributarios. El territorio de los amorreos se extendía desde la subida de Acrabim y desde Selá para arriba. Subió el ángel de Yahvé de Gálgala a Boquín, y dijo: Yo os he sacado de Egipto, y os he introducido en el país que prometí con juramento a vuestros padres. Y dije: Jamás quebrantaré mi alianza con vosotros, si vosotros no hacéis alianza con los habitantes de esta tierra, y si derribáis sus altares. Pero no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso yo por mi parte he dicho: no los expulsaré delante de vosotros, sino que quedarán a vuestro lado y sus dioses os serán un lazo. Al decir el ángel de Yahvé estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó la voz y se puso a llorar. Por eso llamaron a este lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Despedido que hubo Josué al pueblo, los hijos de Israel se fueron cada cual a su herencia para tomar posesión de la tierra, y sirvió el pueblo a Yahvé todos los días de Josué, y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían visto toda la obra grandiosa que Yahvé había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé, cuando tenía 110 años, y le sepultaron en el terreno de su propia herencia, en Timnateres, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue congregada con sus padres, y surgió otra generación después de ellos que no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho a favor de Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que era malo a los ojos de Yahvé. Sirvieron a los Baales, y abandonando a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado del país de Egipto, anduvieron en pos de otros dioses, de entre los dioses de los pueblos que los rodeaban, y se postraron ante ellos, provocando la ira de Yahvé. Dejaron a Yahvé, y sirvieron a Baal y a las Astartés. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel, por lo cual los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos que los rodeaban, y no pudieron ya resistir a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Yahvé descargaba sobre ellos, para su daño, como Yahvé les había dicho y jurado, con lo que se vieron en muy grande aprieto. Entonces suscitó Yahvé jueces que los librasen de los saqueadores. Mas ni aun a sus jueces quisieron escuchar, sino que se prostituyeron yéndose tras otros dioses, ante los cuales se postraban. Así se apartaron muy pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Yahvé. Ellos, empero, no lo hicieron así. Cuando Yahvé les suscitaba un juez, estaba con él, y lo salvaba de sus enemigos, todos los días de aquel juez, porque Yahvé les tenía compasión a causa de los gemidos que proferían ante sus opresores y vejadores. Pero al morir el juez, volvían a corromperse más que sus padres y andaban en pos de otros dioses sirviéndolos y dándoles culto. No dejaron estar sus maldades ni su perverso camino. Por eso se encendió la ira de Yahvé contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo viola la alianza que yo prescribí a sus padres, y no escucha mi voz, tampoco yo seguiré expulsando de delante de ellos a ninguno de aquellos pueblos que dejó Josué cuando murió, a fin de probar por medio de ellos a Israel, si pondrán o no su empeño en andar en el camino de Yahvé, como hicieron sus padres. Y Yahvé dejó a aquellos pueblos sin apresurarse a expulsarlos, como tampoco los había entregado en manos de Josué.